Mi saludo fraterno para cada uno de ustedes, hermanos y amigos. El tema de la predicación de hoy: Jesús es Dios. Basamos este mensaje en el escrito de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, que dicen así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No podemos negar lo que no existe. Negar a Dios es corroborar su existencia. De no existir, simple y llanamente no se le nombraría. Este axioma, en razón de argumentar a favor de la existencia de Dios y de Cristo, quien es imagen misma de su sustancia. ¿Y por qué razón la escogencia de este tema? Hace pocas semanas leí un pequeño libro sobre ateísmo y sus diversas modalidades. Creo que eran 14 formas de ateísmo que describe el autor. Hay gente en el planeta que todavía niega la existencia de Dios, y el argumento que sustentan es que no se puede probar científicamente. Debo decir, muy brevemente, que la ciencia actual está brindando argumentos que prueban la realidad de Dios. Los invito a leer el libro ¿Y qué es la verdad?, en el cual varios autores, entre ellos Antonio Cruz Suárez, doctor en ciencias biológicas, presentan argumentos científicos irrebatibles a favor de la existencia de Dios y de Cristo, por supuesto. Para los interesados, el libro lo ha publicado Ediciones Betel. Para satisfacción de los creyentes en la fe cristiana, tenemos en nuestras manos el documento literario más valioso del mundo, por razones científicamente demostrables y por razones de fe, la cual identifica a los creyentes. La Sagrada Escritura, la Biblia, identifica a Jesús como un ser humano y divino histórico. Nos lo presenta a través de su vida y misión mientras duró su permanencia en el planeta, específicamente en Israel. Los escritores sagrados lo describen con atributos divinos, lo identifican como Dios y con cualidades que solo le pertenecen a su naturaleza. Jesucristo es el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, el ungido, el Cordero Pascual, el Salvador del ser humano, el buen pastor, el amigo fiel, el pan de vida, el agua viva. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Veamos a continuación cómo lo describe el escritor de la carta a los Hebreos. En primer lugar, el escritor establece en su introducción cómo Dios se había revelado, es decir, cómo Dios se había manifestado, dado a conocer al ser humano, de modo particular al pueblo de Israel. El escritor dice, cargado de convicción, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Permítanme mencionarles algunas maneras de dicha revelación. La creación del universo.
El salmista escribe muy animadamente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lean el Salmo 19, por favor. Milagros portentosos. La organización del pueblo judío en la persona de Abraham, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, sustento por 40 años del pueblo judío en el desierto, solo por citar algunos milagros portentosos. Teofanías. En el cristianismo y en el judaísmo se denominan teofanías a las apariciones de Dios o de seres angélicos que se narran en distintos episodios bíblicos, tanto de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, como del Nuevo Testamento. Con esto se indica que Dios está al mismo tiempo presente y oculto. En Génesis son muy comunes: Dios conversando con Abraham, con Moisés, en Levítico, en Deuteronomio, en Números y otros. Pero también Dios habló a través de las visiones. Una visión es una imagen que de manera sobrenatural se percibe por el sentido de la vista o por representación imaginativa, un mensaje de Dios o a Él mismo en una teofanía. Sueños. En aquellos tiempos Dios se manifestaba a través de los sueños. Por ejemplo, José, cuando fue llevado a Egipto, vendido a Egipto, él interpretó los sueños del faraón. Daniel, por otro lado, interpretó los sueños del rey Nabucodonosor. Los sueños eran una forma de manifestarse Dios a la humanidad. Pero también Dios se ha manifestado a través de mensajes y escritos proféticos. El Pentateuco, los libros históricos, los libros proféticos que aparecen en el Antiguo Testamento, son obras que hablan de la existencia y la realidad de Dios. En segundo lugar, el autor de Hebreos es categórico al escribir que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. Y voy a mencionar las diferentes cualidades que el autor escribe. Pero permítanme decirle, en estos postreros días se refiere a los tiempos del escritor de Hebreos. Indudablemente, estamos hablando de los años posteriores, inmediatamente posteriores a Jesucristo haber completado su misión en la tierra. Pero ¿cómo describe este escritor a Jesucristo? Lo describe como heredero de todo, dice, en tanto unigénito Hijo de Dios, es beneficiario de todo cuanto ha creado con el Padre. El universo le pertenece, así como la humanidad redimida también le pertenece. El escritor lo describe como creador y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es co-creador con el Padre debido a su preexistencia. Pablo lo recalca: por él fueron hechas todas las cosas. Otra cualidad, resplandor, el cual siendo el resplandor de su gloria, el brillo de la gloria del Padre, su realidad histórica resplandece en el universo, ilumina el corazón y la mente del ser humano y se hace comprensible. Jesucristo es también imagen, la imagen misma de su sustancia, lo visible de lo invisible de Dios. Si alguien quiere ver a Dios con los ojos físicos es imposible, pero mirar la vida y misión de Jesús, aún imaginariamente, nos ubica en el blanco perfecto de su divinidad. Jesucristo es sustentador y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo funciona a la perfección. Se rige rigurosamente por las leyes establecidas por el Creador. El ser humano también. Su complejidad estructural, orgánica y funcional solo es posible gracias al diseño divino para su existencia. Jesucristo es purificador. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
Pureza es limpieza de pecado. En un corazón puro no existe pecado, aunque sí la posibilidad de pecar. Hechos 15, 8, 9 nos dice, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Cristo, por encargo de su Padre, es el responsable de la reconciliación, de la santidad, del juicio y de la eternidad de quienes nos hemos convertido en hijos de Dios. Pero también el autor lo identifica como intercesor. Dice el escritor que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este momento, Jesucristo intercede por la salvación de todo el mundo. No quiere que nadie se pierda. Sin embargo, depende de la decisión que cada uno haga voluntariamente. El escritor también lo identifica como superior, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es Hijo de Dios, es Dios mismo, es superior a todo. Hay mucho más sobre Jesús el Cristo, indudablemente, el ungido de Dios para salvar al mundo. Su realidad y existencia es innegable. En todos los procesos de la realidad humana, Él está presente y en momentos particulares como el que nos ha tocado vivir, su gracia no ha desmayado. Él sigue preservando su creación y la sustentará hasta completar la temporalidad que está definida por el Dios Trino. Distinguidos, Cristo quiere ser su Salvador personal y también quiere ser su Señor. Los invito a decidir por Él o a ratificar su decisión por Él. Creo que estamos en el momento preciso para tomar esa decisión. No perderás nada de la vida, ganarás todo lo que de verdad tiene significado, aún la vida eterna. Amén. Oremos. Bendito Dios, desde la profundidad de nuestro corazón, confesamos tu realidad, tu existencia. Gracias por manifestarte a tu creación. Gracias por manifestarte a nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu presencia en nuestras vidas. Y gracias porque tú nos estás preservando de esta pandemia, nos estás cuidando y estás ayudando a los que han sido víctimas de la enfermedad. Dios Todopoderoso, seguimos rogando para que tu poder se manifieste, librando a la humanidad entera de esta pandemia. Pero también te rogamos, oh Dios, que Cristo llene nuestro corazón, que Cristo habite en nuestro corazón, que sea nuestro Salvador personal, que sea, oh Dios, quien preserve nuestra vida hasta la eternidad. Gracias, Padre, por esta reflexión y gracias por la vida de quienes escuchan este mensaje. Bendícelos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.